En este video vamos a ver cómo aplicar las funciones estadísticas avanzadas, sumar puntos y conjunto y contar puntos y conjunto. Contamos con la planilla que hemos visto en la unidad anterior, donde habíamos aprendido a hacer o a utilizar el sumar puntos y el contar puntos y. Están los ejercicios resueltos porque habíamos estado trabajando con este tipo de estadísticas. En esta planilla se agregan las estadísticas avanzadas aplicando contar puntos y conjunto y sumar puntos y conjunto. Recordamos que la planilla se trataba de datos de empleados y contamos que entonces vamos a aplicar estas funciones estadísticas avanzadas. Dice cantidad de empleados de sexo masculino y que trabajan en la sucursal A. Recordamos que con las funciones estadísticas simples solo podíamos tener una única condición, cantidad de empleados de sexo femenino, o sea, podíamos contar el personal femenino. Acá me están solicitando cantidad de empleados de sexo masculino y que trabajan en la sucursal A. Tengo dos condiciones. Entonces, para esos casos, el contar puntos y no alcanza. Vamos a tener que usar un contar puntos y conjunto, cuya sintaxis miraremos. Dice rango de criterio 1. ¿Sí? Entonces decía que sean de sexo masculino. Selecciono el rango de la columna donde están los sexos. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio que estoy buscando? Estoy buscando que sea M. Punto y coma. Segundo rango de criterios. Me pedía el ejercicio que trabajen en la sucursal A. Entonces tomo el rango de las sucursales, punto y coma, y entre comillas pongo A. Y sigue pidiendo más criterios. O sea, si tuviera más criterios podría seguir agregando criterios. En este caso lo voy a cerrar acá porque tengo dos criterios. Entonces hemos obtenido 6 personas de sexo masculino que trabajan en la sucursal A. En el segundo caso tenemos lo siguiente, cantidad de empleados ingresantes entre los años 2014 y 2016 inclusive, y cuyo sueldo es superior a 18.000 pesos. Procedemos a colocar la función, contar puntos y conjunto, tomamos el rango de las celdas de la fecha de ingreso, punto y coma, entre comillas, mayor al 1 de enero de 2014, cierro las comillas, punto y coma, vuelvo a tomar el rango de las fechas, punto y coma, comillas, menor o igual al 31 del 12 del 2016, cierro comillas, punto y coma, y voy a tomar los sueldos mayores a 18.000. Tomo el rango de los sueldos, punto y coma, comillas, mayor a 18.000. Y hemos obtenido 4 empleados que cumplen con esa condición. El último ejemplo que vamos a ver es cantidad de empleados cuyas edades estén comprendidas entre 25 y 30 años. Contar puntos y conjunto. Entonces en este caso intervienen las celdas de las edades. Punto y coma. Y pedía que estén comprendidas entre 25 y 30 años. Entonces, comillas, mayor a 25, cierro comillas, vuelvo a tomar el rango de las edades, punto y coma, comillas, menor a 30. Verificaremos que no diga 30 inclusive.
No, entre 25 y 30 años. Con lo cual cierro. Y hemos obtenido la cantidad de empleados que cumplen con esa condición. La siguiente función estadística combinada que vamos a ver es sumar puntos i. En este caso, los sumar puntos i que vamos a ver tienen más de una condición, diferente a los que habíamos visto en la otra unidad donde trabajábamos con una única condición. Podemos observar en el ejercicio anterior que tenemos una única condición donde podemos sumar. En este caso vamos a tener más de una condición. Total de sueldos de los empleados con personal a cargo y que trabajen en la sucursal B. Si observamos la planilla, tenemos la columna de sueldos y necesitamos calcular el total de los sueldos de aquellos empleados que tengan personal a cargo y además trabajen en la sucursal B. O sea, dos condiciones. Muy bien. Procederemos de la siguiente manera. Igual, sumar puntos i y tomo directamente el sumar puntos i conjunto. Lo primero que me pide es el rango de la suma y yo entonces lo que tengo que sumar son los sueldos. Tomo la columna, el rango de los sueldos, coloco punto y coma y ahora me pide el rango de criterio 1. Bueno, mi primer rango de criterio es la columna de cargo. Selecciono los cargos, coloco la condición que sería con empleados a cargo y necesito una segunda condición que sería que trabajen en la sucursal B. Por lo tanto, debo tomar el rango de la sucursal B. Muy bien, coloco el criterio que es B. Cierro paréntesis. Y aquí hemos obtenido el resultado de la suma de los sueldos con estas condiciones, que tengan empleados a cargo y que trabajen en la sucursal B. Bien, esta tiene dos criterios, ¿sí? O sea, que tengan empleados a cargo y que trabajen en la sucursal B. La siguiente es un poquitito más compleja, pero también posible de hacer. Total de sueldos de los empleados de la sucursal C que ingresaron entre los años 80 y 90. Tenemos tres condiciones. Igual, sumar puntos y conjunto. Y aquí otra vez tenemos que tomar la columna de los sueldos. Colocamos punto y coma, colocamos el primer rango de criterios, ¿sí? Recordamos que era total de sueldos de los empleados de la sucursal C que ingresaron entre los años 80 y 90. Entonces, vengo a la sucursal, al rango de la sucursal, coloco la C entre comillas y ahora tengo que trabajar con el rango de las fechas de ingreso. Entonces selecciono el rango de fechas y tenía que ser entre los años 80 y 90. Entonces pongo mayor al 31 del 12 de 1979, punto y coma, y debo tomar nuevamente el rango de la fecha de ingreso para poder poner la otra condición. Vuelvo a tomarlo, punto y coma, comillas, y ahora voy a poner menor al 1 de enero de 1991, de tal manera que tome hasta el 31 de diciembre de 1990. Cierro paréntesis y hemos obtenido el total de los sueldos con estas condiciones. Sucursal C y que ingresaron entre los años 80 y 90. Por último vamos a hacer esta última consigna donde tenemos 4 condiciones. Total de sueldos comprendidos entre 10.000 y 15.000 para aquellos empleados que tengan antigüedad entre 8 y 20 años. Igual, sumar puntos y conjunto. Nuevamente mi rango va a ser el de los sueldos. Punto y coma. Ahora tengo que poner mi primer criterio, entonces va a intervenir
También nuevamente la columna de sueldos, porque tengo que armar un rango de sueldos. Vuelvo a tomar la columna de los sueldos, punto y coma, y vamos a recordar que era entre 10.000 y 15.000, entonces abro comilla, mayor a 10.000, punto y coma, vuelvo a tomar nuevamente el rango, y en este caso, punto y coma, vamos a decir menor a 15.000. Y ahora voy a trabajar con las antigüedades. Selecciono el rango de la antigüedad, punto y coma, mayor a 8 años, nuevamente punto y coma, y voy a tomar la última condición. Nuevamente la antigüedad, menor a 20 años. Cierro paréntesis. Y hemos obtenido el total de sueldos con estas condiciones. Muy bien, como siempre les recomiendo, el ejercicio queda para que ustedes lo puedan resolver y practicar estas mismas consignas que he explicado.